Capítulo 4. La multitud que asistió a la presentación del vaso de Knox, que había sido apodado vaso de hielo debido a su color y resistencia, apenas había comenzado a dispersarse cuando un chico de los recados corrió hacia Knox y le informó que Lord Stark quería hablar con él en su solar inmediatamente. Incluso antes de que el chico pudiera terminar de hablar, Knox supo exactamente de qué quería hablar Stark con él. Lo había sentido hace más de una semana, pero aparte de decirle a Stark que ordenara a sus abanderados que comenzaran a reunir a sus hombres, se había guardado sus pensamientos para sí mismo. Quería ver si Stark también lo había sentido. Al parecer, no lo había hecho. O si lo había hecho, no había podido ubicar cuál era el sentimiento. Al llegar al solar de Ned, Knox golpeó singularmente la puerta de madera antes de entrar tranquilamente. El guardián del norte estaba sentado detrás de su escritorio, con una nota de cuervo sobre la superficie de madera frente a él. ¿Cómo supiste? Ned preguntó mientras Knox cerraba la puerta con calma. Tendrá que ser más específico, mi señor. Los ojos grises de Ned se volvieron hacia él y se entrecerraron. ¿Sabes de lo que hablo de Knox? Hace 2 semanas, me aconsejaste que comenzara a decirle a mis hombres que llamaran a sus estandartes y se prepararan. Y hoy recibí un cuervo de desembarco del rey. Los hijos del hierro han saqueado Lannisport. Balon Greyjoy ya se declaró rey de la isla del hierro y ya no está bajo la jurisdicción del rey Robert Baratheon. El rey ha llamado a todos los estandartes para someter a los hijos del hierro. ¿Cómo supiste que esto iba a suceder? No lo hice. Knox respondió simplemente. Al menos no sabía los detalles de lo que había sucedido. Todo lo que sé es que hace 2 semanas sentí una perturbación en la fuerza. Tal perturbación suele estar asociada con una gran pérdida de vidas, como una batalla terrible. O más bien una matanza. Simplemente supuse que alguien atacó a otra persona a gran escala. Y dado el ansia del rey por pelear, supuse que respondería a lo que había sucedido con una demostración de fuerza. El guardián del norte lo miró fijamente durante un rato, como si intentara decidir si realmente le creía. Sentí esta perturbación también, declaró Lord Stark, interrumpiendo a Knox. No había esperado que la sintonía con la fuerza de Stark estuviera tan refinada como para poder sentir la muerte y la destrucción al menos a 1000 millas de distancia. Al menos eso pensé. Fue un escalofrío, un ligero escalofrío. Uno que descarté como nada más que un escalofrío provocado por el aire de la mañana. Pero entonces viniste a mí y me aconsejaste que comenzara a recoger mis estandartes. Y comencé a preguntarme si esa leve sensación era realmente algo después de todo. Knox se sentó y prestó toda su atención al señor de Winterfell. Tu sintonía con la fuerza es bastante sorprendente por haber vuelto a despertar tu afinidad. Me hace preguntarme qué tan poderoso podrías haber sido si te hubieran descubierto antes y hubieras sido entrenado adecuadamente. Stark no necesariamente parecía del todo cómodo con la perspectiva. Quizás. Pero el pasado es el pasado y no la razón por la que pedí hablar contigo hoy. No, claro que no. Knox asintió. Me llamaste aquí porque estás llamando a tus estandartes y partiendo a la guerra. ¿Y quieres que vaya contigo? Stark asintió. Sí, lo sé. He visto la forma en que interactúas con los hombres en el patio. Puede que no hayas liderado una guerra antes, pero has liderado una batalla, ¿no? No tienes idea, respondió Knox con tristeza, pensando en las muchas campañas en las que participó durante su época como señor Sith del Imperio. Y yo iré contigo, Lord Stark. Sin embargo, debo hacerte consciente de algo. No voy contigo a luchar en esta guerra, voy contigo a ganar esta guerra. Y para hacerlo, no puedo ser, Maestro Knox. Debo recuperar mi antiguo apodo y convertirme en Darth Knox una vez más. ¿Y qué significa eso? Preguntó Stark seriamente. Has explicado antes que tu título entre tu gente era Darth Knox. ¿Pero qué tiene de especial este título que debes tenerlo para luchar en una guerra? El título de Darth no se otorga sin causa, Lord Stark. Para convertirse en un Darth, uno debe encarnar la muerte. Haciendo una pausa en su explicación, Knox abordó profundamente el lado oscuro, dejando que lo llenara tanto como fuera posible. Si bien no podía ver lo que estaba sucediendo en el mundo físico que lo rodeaba, había hecho esto lo suficiente para intimidar a sus subordinados y decirles que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. El aire en la habitación descendió varios grados, hasta un nivel en el que el aliento de Stark comenzó a nublarse. Y a pesar de su habitual fachada estoica, Stark dejó escapar un ligero escalofrío. Lucharé por ti, Lord Stark. Lucharé por el norte contra tus enemigos. Pero lo haré a mi manera. No derrotaré a los hijos del hierro. Los destruiré.
Les dejaré una impresión tan duradera que el próximo reaver hijo de puta que siquiera piense en tomar una espada y dedicarse a una vida de piratería se cagará por miedo a represalias. Y para cuando esta guerra termine, no habrá forma de ocultar lo que soy. Ni lo que puedo hacer. Después de esto, no habrá vuelta atrás a cómo eran las cosas. Entonces, habiendo dicho eso, Lord Stark, ¿todavía quieres que marche contigo? Stark permaneció en silencio detrás de su escritorio mientras absorbía el ultimátum que Knox le había entregado. Sin decir una palabra, Stark abrió uno de los cajones de su escritorio y buscó dentro. Los labios de Knox se curvaron ligeramente hacia arriba cuando Stark sacó el sable láser de su antepasado del cajón. En verdad, Knox, comenzó Stark, mirando el sable de luz en sus manos antes de colocarlo sobre el escritorio entre ellos. Las cosas cambiaron en el momento en que salvaste la vida de mi hijo de los Wilding hace más de una luna. ¿Por qué deberíamos detener el cambio ahora? En el momento en que Stark le devolvió su sable de luz, Knox pudo sentir un ligero cambio en la fuerza. Stark le devolvió el sable láser a Knox y significó algo para la fuerza. Algo que se suponía que iba a pasar. Y Knox supo en ese momento que realmente había comenzado a ganarse la confianza del Guardián del Norte. Ahora todo lo que tengo que hacer es empezar a entrenar a sus hijos y a Jon. Hay una cosa más de la que debo informarle, Lord Stark. Comenzó Knox, preparándose mentalmente ya que sabía que estaba a punto de ahondar en una parte dolorosa de su pasado. Puedo tolerar y toleraré muchas cosas durante la guerra. Pero hay una cosa que no toleraré, y es el acto de violación. Si encuentro a algún hombre cometiendo este acto, independientemente de su rango o posición, lo mataré. Stark no pestañeó mientras lo miraba fijamente. Puedo respetar tu vigor, Knox, pero no puedo tolerar tal acto con... Le aseguro, Lord Stark, que no habrá nada que usted pueda tolerar. Knox respondió, esto sucederá. Pero no temas, me aseguraré de que mis acciones no vuelvan a mancharte a ti y al norte. Stark suspiró mientras sacudía la cabeza, los hombres se pierden en la batalla Knox. Especialmente cuando un castillo es asaltado. Lords no puede controlar a todos sus hombres en todo momento. No, pero puedes hacer una declaración para que cuando le suba la sangre, lo piensen 2 veces antes de sacarse la polla. Knox respondió una vez más. Nunca me has preguntado por mis ojos, Lord Stark. El cambio abrupto en la conversación hizo que Stark se sobresaltara. No, respeté tu decisión de no decírmelo. Entonces tal vez sea hora de que te diga por qué soy así, y tal vez entonces entiendas por qué mataré a todos los violadores con los que me cruce. Empezó Knox. Te dije que en el Imperio Sith había esclavos, ¿verdad? Bueno, mi madre y yo nacimos en esclavitud, no tengo idea de quién era mi padre. Pero a pesar de mi posición, nunca me defendí, acepté lo que era. Pero entonces, un día, cuando no era mayor que Jon y Dab, descubrí que podía usar la fuerza. Según la ley de los Sith, cada persona sensible a la fuerza debía ser probada y enviada al templo de Corriban para entrenar. Sin embargo, mi maestro no le gustaba la idea de que un simple esclavo se uniera a las filas de los Sith. Así que, la noche antes de que los guardias del templo me probaran, nos convocó a mí y a mi madre a sus aposentos. Haciendo una pausa, Knox tuvo que calmarse al sentir que el lado oscuro lo invadía constantemente mientras contaba su pasado. Hizo que sus hombres me sujetaran y observaran cómo sus guardias violaban violentamente a mi madre de todas las formas imaginables frente a mis ojos. Podían hacerle lo que quisieran, antes de matarla. Pasó casi medio día antes de que el último hombre terminó. Y una vez que lo hizo, mi maestro destripó a mi madre como un animal justo enfrente de mí. Y luego, para asegurarse de que el cadáver destripado y profanado de mi madre fuera lo último que vi, tomó un atizador al rojo vivo para mis ojos y me quitaron la vista. Y lamentablemente, su plan funcionó. Al día siguiente, cuando llegaron los guardias del templo, mi estado emocional era tal que no podía usar la fuerza frente a ellos, y luego, después de darle un gran orgullo a un guardia, ellos me dejó. Luego me arrojaron a las minas locales para morir. Respirando profundamente, Knox se aseguró de tener toda la atención de Starks. He hecho muchas cosas en mi tiempo que muchos podrían considerar malas. Pero nunca he tomado a nadie en contra de su voluntad y siempre me he asegurado de castigar a aquellos que lo hacen. Y no voy a detenerme. Ahora. Stark frunció el ceño y se llevó las manos a la cabeza, sopesando las palabras de Knox. Casi podía ver el debate en su cabeza. Era muy probable que ocurriera una violación durante la guerra, en cuyo caso Knox actuaría. Y probablemente obligue a Stark a controlar los daños. Pero era eso o dejar a Knox atrás y pelear la guerra sin él. Muy bien, Knox. Stark declaró después de un largo momento. Aceptaré que usted maneje a los violadores.
Pero solo si su culpabilidad está fuera de toda duda. Y se les debe ofrecer la oportunidad de tomar el negro primero antes de que usted trate legalmente con ellos. Si se desvía de esto, ya no será bienvenido. En el norte. ¿Me entienden? Sí. Bien. Ahora ven, dijo Stark, poniéndose de pie mientras Knox recogía su sable de luz, Lord Manderley, Jory y Sir Roderick nos están esperando para discutir los planes en el gran salón. ¿Jon y Dab se unirán a la discusión? Preguntó Knox mientras los dos salían de la habitación y caminaban por los pasillos. Stark vaciló un poco ante la sugerencia. Ambos son niños. Ni siquiera tienen la edad suficiente para que les empiece a crecer pelo en la cara. Sí, sí. Aún no les han bajado las pelotas. Lo entiendo. Knox respondió con desdén. Pero Rab actuará como señor de Invernalia mientras tú no estés, ¿no? Actuará solo de nombre, por supuesto. Pero aún así, nunca es demasiado joven para empezar a enseñarle sobre la guerra. Y cualquier lección es buena. Stark pareció considerar la sugerencia por un momento antes de detener a un sirviente al azar que pasaba junto a ellos. Tú, ve y recoge a mis hijos de sus lecciones con el maestre Luwin y tráelos al gran salón. La mujer mayor no pareció desconcertada por la orden mientras se inclinaba obedientemente. Sí, milord. El resto de su caminata transcurrió en silencio. Para Stark, se esperaba el silencio. Sin duda, el hombre estaba pensando en la docena o algunos planes que tendría que establecer para asegurarse de que Winterfell funcionara sin él y, al mismo tiempo, pensaba en posibles planes de batalla para el norte. Sin embargo, para Knox, su mente estaba únicamente en la pelea por venir. Por lo que he leído, los hijos del hierro son poco más que piratas glorificados. Pero atacar y hacer una declaración tan descarada no tiene mucho sentido. Seguramente Greyjoy debe saber qué tipo de reacción obtendría de esto. Lo que significa una de dos cosas. El hombre tiene un plan o es un idiota incompetente. Definitivamente algo para reflexionar. Al llegar al gran salón, Knox y Stark fueron recibidos con la vista de tres hombres parados alrededor de una gran mesa que tenía un mapa y piezas de madera esparcidas por su superficie. Jory y Ser Roderick lo supo de inmediato. Pero el tercer hombre era uno al que nunca había conocido. Lord Manderley, sin duda. Dedujo Knox mientras observaba al señor de White Harbor a través de los ojos de la fuerza. Quizás sea uno de los hombres más gordos que he conocido, pero tiene una mente muy aguda. Muy entusiasta. Y acepta mucho las nuevas ideas y, una hija. Y él, ya veo. Me preguntaba cuánto tiempo podría aguantar antes de tener que empezar a eludir propuestas de matrimonio de señores y damas codiciosos. Lord Manderley saludó Stark al hombre gordo mientras le indicaba a Knox que diera un paso adelante. Este es el maestro Knox. Maestro Knox, este es Lord Wyman Manderley, Lord White Harbor. Maestro Knox. Manderley lo saludó cordialmente, su tono brillante y acogedor. Es un honor. Nos ha llegado noticia de su destreza incluso en White Harbor. Y, por mi parte, me alegra ver que no estaban exagerando las cosas. Asintiendo con la cabeza, Knox rápidamente recordó todo lo que había aprendido sobre el señor de Puerto Blanco, posiblemente uno de los señores más importantes del norte junto a los Stark, ya que controlaban el puerto más grande del norte, sin mencionar el quinto. Ciudad más grande de Poniente. ¿Cómo están sus hijos, Willis y Wendell, mi señor? Y sus nietas, Winnarid y Willa. ¿Están bien de salud? Manderley pareció conmocionado por un momento, pero rápidamente se sacudió cuando una gran sonrisa casi partió su rostro en dos. Sí, lo son, maestro Knox. Gracias por preguntar. Winifred es 3 años mayor que Lord Robb y mi hijo menor, Willa, es solo 2 años menor. Ambos son un puñado, pero los amo muchísimo. Si tiene tiempo, estoy seguro de que mis hijos y mis adorables nietas estarían encantados de tener la oportunidad de conocerte. Un verdadero hechicero vivo. Es algo sobre lo que solo leemos en la historia antigua o en la fantasía. Knox no pudo evitar notar la forma en que Manderley había acentuado encantadora al describir a sus nietas. Tampoco se perdió el poco sutil golpe con la edad del mayor. El mayor puede ser mayor de edad en este mundo para él dentro de unos años, pero Knox nunca consideraría la idea de casarse y acostarse con lo que todavía consideraba un niño. Pero había una segunda pista oculta al hablar de su edad. Y esas eran sus perspectivas para Rab y el potencial de convertirse en la futura dama de Winterfell. Quizás, cuando el tiempo lo permita y después de que los hijos del hierro hayan aprendido cuál es su lugar, tendré que hacer un viaje y explorar tu maravillosa ciudad. Sí, estuvo de acuerdo Lord Manderley antes de que su rostro se pusiera serio.
Pero como dijiste, eso puede esperar hasta que se haya acabado con los hijos del hierro. Perdóname, Lord Stark, por tomarte tu tiempo durante esta sesión. No hay necesidad de pedir perdón, Lord Manderley. Todavía estamos esperando que algunos más se unan a nosotros. Explicó Lord Stark, ignorando las preocupaciones del hombre gordo. Antes de que alguien pudiera preguntar, las puertas del pasillo se abrieron una vez más. Rabb iba a la cabeza, con sus ojos jóvenes muy abiertos y llenos de preocupación mientras caminaba hacia el pasillo con Jon, con los ojos fijos firmemente en el suelo, seguido por el maestre Luwin en último lugar. Señor Stark. El maestre Luwin asintió a modo de saludo. Estamos aquí como lo solicitaste. Bien, asintió Stark, indicando a Rabb y Jon que se acercaran. Los muchachos vienen aquí por un momento. Tenemos mucho que discutir. Rabb avanzaba con confianza, pero Jon siempre mantenía el paso atrás. Nox podía sentir las emociones saliendo del chico. El hedor a miedo y una sensación de indignidad lo desprendían en oleadas. Tendré que trabajar en eso si quiero alcanzar su máximo potencial en el futuro. Padre. Rabb saludó a Stark antes de que sus ojos echaran un rápido vistazo a la mesa. ¿Qué está pasando? Guerra, hijo. Stark respondió simplemente, provocando miradas rápidas tanto de Rabb como de Jon. Los hijos del hierro se han rebelado y el rey Robert ha llamado a los estandartes de Poniente para que se ocupen de ellos. Y como su guardián del norte, estoy obligado por juramento y honor a responder al llamado. Los ojos de Rabb se abrieron hasta un grado casi imposible a medida que el miedo lo llenaba. ¿Tú? ¿Te vas? ¿Vas a pelear? Sí, respondió Stark simplemente de nuevo. Y mientras yo no esté, tú, Rabb, serás el señor de Winterfell. Ante esto, los ojos de Rabb casi se salen de su cabeza. Padre, yo, no lo sé, no estoy listo. Suspirando, Stark se arrodilló junto a su hijo. Nadie está nunca preparado para esto, hijo mío. Pero tú eres mi hijo. Un verdadero hijo del norte con la sangre de los primeros hombres corriendo a través de ti. Puedes hacer esto. Y no estarás solo. Ser Rodrik será quedarse atrás, al igual que el maestre Luwin, su madre y el mayordomo Bayón. Y si no es un inconveniente, Lord Manderley, le pediría que se quede aquí en Winterfell hasta mi regreso para ayudar a aconsejar a mi hijo también. Manderley parpadeó, pero rápidamente asintió. Por supuesto, mi señor. Sería un honor para mí ayudar a su hijo durante este tiempo. Bien, Stark asintió antes de indicarle a Jon que avanzara. Jon. Puede que no tengas mi nombre, pero eres de sangre Stark y eres mi hijo. La misma sangre que fluye en Rabb fluye en ti también. Y él necesitará tu ayuda, sea cual sea la ayuda que puedas brindarle. Apoya a tu hermano. En todo momento. La espalda de Jon se enderezó, la sensación de insuficiencia y miedo fue reemplazada ligeramente por una sensación de propósito mientras Jon asentía rápidamente. Sí, padre, haré todo lo que pueda para ayudar a Rabb. Bien. Stark asintió de nuevo, poniéndose de pie y guiando a ambos chicos hacia la mesa. Ahora quédense los dos, observen, escuchen y aprendan. ¿Ser Rodrik? Inclinándose sobre la mesa, Rodrik empezó a mover varias piezas por el tablero. Los calamares han atacado Lannisport y varios otros puertos a lo largo de Westerlands e incluso algunos en las áreas del norte de Reach y Riverlands. Principalmente incursiones y huidas, pero están demostrando ser efectivos para aislarnos del mar. Lord Stannis ha establecido navegará con la flota real desde desembarco del rey y recorrerá Poniente y, según el mensaje del rey, tiene la intención de reunirse con barcos del dominio antes de continuar. Luego trabajarán para transportar hombres de las tierras del oeste y el dominio al hierro. Islas. Stark asintió, observando el mapa que tenía ante él. Maestro Luwin, envíe los cuervos a todas las fortalezas del norte. El rey Robert ha hecho un llamado y nosotros responderemos. El tiempo es esencial, así que dígale a cada casa que reúna solo lo mejor para esta guerra. Todas las casas que se encuentran al norte de Invernalia se dirigirán a Bosque Espeso Motte y zarparán desde allí. El resto convergerá en Torrance Square y zarpará desde ese punto. Luego zarparemos hacia el sur y convergeremos con el resto de las casas del sur alrededor de las Islas de Hierro. Sí, Lord Stark. Enviaré a los cuervos inmediatamente. Maestre Luwin. Si bien todo parecía bastante sencillo, a Nox no le gustó. Algo no estaba bien. Dígame, Lord Stark. Las Islas del Hierro solo pueden contar con unos pocos miles en el mejor de los casos, ¿no? Stark hizo una pausa antes de responder. Sí, 10 como máximo, y eso sí arman a casi todos los hombres y mujeres de las islas.
Su verdadera fuerza reside en sus barcos y en el mar. Inclinándose sobre el mapa, Knox inmediatamente trazó varios planes de ataque que podrían estar en juego. Díganme, muchachos, ¿qué opinan de esto? Tanto Rapp como John dudaron. ¿Hacer de qué, maestro Knox? Rapp preguntó después de un momento. Esta guerra, respondió Knox. Aparentemente de la nada, Balon Greyjoy saquea Lanciport y lo quema casi hasta los cimientos. En mi opinión, no es el movimiento más inteligente, ya que Lord Tywin Lannister es un hombre que no sufre desaires a la ligera. Y luego también hay que considerar a la reina. Ella también es una Lannister. Atacar su tierra natal tan descaradamente no solo provocaría una respuesta inmediata de las tierras del oeste, sino también de la corona. Entonces, ¿por qué atacó? ¿Por qué solo están atacando y luego se retiran en lugar de intentar hacerlo? ¿Hacer incursiones en el continente? Los dos jóvenes fruncieron el ceño mientras ambos pensaban en su pregunta. ¿Por qué está tratando de atraer a los ejércitos hacia el mar, donde los hijos del hierro son más fuertes? Rapp respondió vacilante después de un rato. Esa es una buena posibilidad y, en este caso, es más que probable que sea correcta. Knox estuvo de acuerdo, ganándose una sonrisa del joven. Pero hay otra pieza potencial en este plan. ¿Pueden ustedes, muchachos, detectarla? Ambos muchachos se inclinaron sobre la mesa y examinaron el mapa lo más de cerca que pudieron. Cuando ninguno de los dos pudo responderle, Knox decidió darles una pista a los dos. Díganme, muchachos. En la guerra, ¿quieren atacar donde mira su enemigo? Ambos chicos negaron con la cabeza, pero ninguno pudo encontrar una respuesta. Eso fue hasta que los ojos de John se abrieron como platos. Desembarco del rey. Todos los hombres en la sala parpadearon, excepto Knox, quien no lo habría hecho incluso si pudiera. John, repentinamente inseguro de ser el centro de atención, retrocedió ligeramente. No hay necesidad de ser tímido, chico. Dijo Knox, dándole una palmada en la espalda a John y animándolo a hablar. Di lo que ves. John tragó saliva y se acercó a la mesa. Es como dijo el maestro Knox. No golpeas a tu enemigo donde ellos creen que vas tan bien. Todo el mundo está mirando las Islas del Hierro y las tierras del oeste, entonces, ¿quién está mirando Desembarco del Rey? Todos los hombres alrededor de la mesa miraron el mapa, considerando sus palabras. ¡Qué buena idea, John! Eddard estuvo de acuerdo, ganándose una brillante sonrisa de John. Pero es dudoso. Se necesitaría un ejército de tamaño considerable para sitiar Desembarco del Rey. E incluso con Stannis sacando la flota del puerto, la ciudad todavía está fuertemente defendida y unos pocos saqueadores no podrán tomar, y mucho menos. Solo sostienen la ciudad. A menos que ese no sea su objetivo en el asalto. Knox respondió, provocando miradas rápidas de todos en la sala, que ignoró mientras se volvía hacia Rabb y John. ¿Cómo se gana una guerra? Rabb y John se miraron el uno al otro como confundidos. Tú, derrotaste a tu enemigo. Rabb medio afirmó, medio cuestionó como si la respuesta fuera obvia, pero no estaba seguro. Esa es una manera, sí. Knox asintió. Pero hay otra manera, y más común, de terminar una guerra. Tu enemigo reconoce la derrota. Esto se puede hacer derrotando a sus ejércitos o superándolos en maniobras y obligándolos a admitir que la continuación de la guerra no sería lo mejor para ellos. O puedes ocultar algo sobre sus cabezas, algo que valoran lo suficiente como para estar dispuestos a admitir la derrota. Entonces, habiendo dicho eso, y volviendo a lo que acaban de decir Jon y Lord Stark, ¿cómo podrían los hijos del hierro ganar esta guerra sin siquiera tener que pelear realmente? Ninguno de los dos niños pudo entenderlo, pero los hombres experimentados alrededor de la mesa rápidamente entendieron lo que quería decir. Y Lord Stark fue el primero en darles palabras. ¿No puedes referirte a la familia real? ¿Crees que pretenden intentar secuestrar a un miembro de la familia real y obligar a Robert a admitir la derrota? ¿Por qué no?, preguntó Knox. Es un movimiento estratégicamente sensato. Balón no puede ganar en tierra, por lo que debe mantener a todos en el mar. No es posible en una guerra prolongada. Entonces, la siguiente mejor opción es conservar algo que el rey Robert valore lo suficiente como para retroceder. Que yo sepa, hay dos hijos reales, Joffrey y Myrcella. Hijos del rey, nietos de Tywin Lannister. Mantener a cualquiera de ellos le permitiría a Balón forzar a dos de las partes principales del ejército atacante a contenerse. Y además, no necesitan para llegar a Desembarco del Rey. Dragonstone es la sede de Stannis Baratheon, ¿no? Él también tiene una hija pequeña, y ahora que Stannis deja Dragonstone y se lleva la flota real con él, la isla tiene poco más que una defensa simbólica que la protege. Eso es.
Eso es deshonroso. Rap casi gritó, lo que solo hizo reír a Knox. Regla de la guerra, joven. Nunca esperes que tus enemigos respeten tus ideales. Al otro lado de la mesa, Sir Roderick lo miraba con cansancio. ¿Y cómo sabes que los hijos del hierro implementarían tales tácticas? No lo hago, respondió Knox, indiferente al tono de voz del hombre mayor. Pero he luchado contra muchos piratas o asaltantes o como quieras llamarlos en mi época. Y si bien las culturas y creencias pueden diferir, son relativamente similares sin importar a dónde vayas. Alejándose de la mesa, Stark se volvió hacia Lord Manderley. Si Knox tiene razón o no, es una posibilidad que debemos considerar. Lord Manderley le pediría que envíe su flota al sur para proteger tanto Dragonstone como King's Landing mientras la flota real está fuera. Sí, mi señor. Lord Manderley asintió, yo mismo enviaré el cuervo y ordenaré a mi hijo Wendell que se vaya de inmediato. Hay una cosa más que debemos considerar, Lord Stark. Intervino Knox. En este momento, los hijos del hierro están saqueando las tierras del sur de Poniente. Pero saben, con tu amistad pública con el rey, que es más que probable que marches a la guerra contra ellos. Es lógico que lo sean. Buscando una manera de detener su avance. Si intentaran hundir una buena parte de sus barcos, ¿cuál sería un buen lugar para atacar? Haciendo una pausa, Stark miró el mapa. Barrowton. No está fuertemente defendido, el viaje río arriba desde Salspear. Choron Square es otra posibilidad, pero el viaje río arriba es más largo, lo que permite una mayor probabilidad de ser descubierto y, por lo tanto, permitir que los hombres de la tierra preparen una defensa. Entonces sugiero que nos dirigimos allí inmediatamente y reforzamos la ciudad. Sí, estoy de acuerdo. Stark asintió antes de volverse hacia Jory. Jory, organiza 100 de nuestros mejores y 100 caballos. Partimos con las primeras luces y cabalgamos a toda velocidad hacia Barrowton. Sí, mi señor. Jory saludó con el puño sobre el corazón. Mientras Stark comenzó a enumerar una serie de responsabilidades y lo que Rab y Jon debían hacer y lo que no debían hacer, Knox permaneció quieto estudiando el mapa presentado ante él. No necesariamente como imaginé que me presentaría a este mundo. Pero servirá. Y además, hacía algún tiempo que no podía soltarme como se puede hacer durante una guerra. Ojalá me encuentre con un hijo del hierro que pueda resultar un desafío. Eso haría que esta desviación valga la pena. Knox tardó menos de un día en decidir que realmente no le gustaba montar a caballo. En el Imperio, casi todos los viajes se realizaban en motos deslizadoras o deslizadores o algún tipo de vehículo acolchado. Montar animales era una extravagancia. Y aunque algunos mundos todavía dependían del uso de animales para el tránsito, debido a las condiciones mundiales que los hacían más eficientes que el transporte mecánico, Knox tendía a no usarlos si podía. Nunca había visto el punto. Pero ahora, después de viajar durante más de 10 días al ritmo brutal que Lord Stark les había marcado para llegar rápidamente a Barrowton, Knox lamentaba su decisión de no acostumbrarse al transporte de animales. Le dolían los muslos y el trasero lo estaba matando. El único alivio que pudo encontrar fueron los breves momentos en los que Stark hacía un alto para descansar y abrevar a sus caballos momentáneamente. Al 11º día de viaje, Barrowton apareció a la vista. Y mientras lo hacía, Knox se encontró sacudiendo la cabeza incluso cuando los otros hombres de la casa Stark comenzaron a murmurar con sorpresa e indignación. A veces es casi doloroso tener razón todo el tiempo. A lo lejos, se elevaban columnas de humo desde el interior de la ciudad de Barrowton. Más de una docena de lanchas estaban estacionadas justo afuera del puerto que estaba conectado al río que desembocaba en Salspear. Cada vela de las lanchas estaba decorada con emblemas pertenecientes a una casa que debía su lealtad a los Greyjoy de Pique. Casi podía escuchar los gritos de batalla provenientes del interior de la ciudad mientras los defensores intentaban luchar contra los piratas que habían asaltado sus costas. Parece que tenía razón, maestro Knox. Lord Stark declaró enojado mientras acercaba su caballo al suyo. Los Krakens han decidido atacar tanto el norte como el sur. Sí. Knox asintió mientras extendía la mano a través de la fuerza, tratando de determinar qué estaba sucediendo dentro de los muros de Barrowton. Y parece que Lady Dustin no tomó en serio tus palabras cuando le dijiste que preparara las defensas de su ciudad. Tonto. Sí, hablaré con ella. Una venganza personal no es motivo para descuidar a los súbditos. Lord Stark murmuró, con ira en su voz. Pero eso puede esperar. Primero, debemos liberar Barrowton. La puerta norte todavía está abierta, ¿podemos viajar en un? Xenofander, Lord Stark. Murmuró Knox, deslizándose fácilmente de su caballo y sacudiendo sus piernas para que la sangre fluyera a sus extremidades. Pero trabajo mejor solo.
Tú y tus hombres deberían asegurar la ciudad. Los piratas han llegado aproximadamente a la mitad del camino hacia la fortaleza, y Lady Dustin ha sellado las puertas y ha puesto a sus mejores hombres en las murallas, manteniéndola a salvo. Pero los Krakens no me importa ella ni la fortaleza. Simplemente están asaltando la ciudad, tomando lo que quieren y matando a quien se interponga en su camino. Yo me dirigiré al puerto y cortaré su retirada. Stark lo miró con expresión de incredulidad, pero él asintió de todos modos. Muy bien, te dejaré el puerto a ti. ¿Pero no deberías llevar tu caballo? ¿Podrás cubrir terreno más rápido si? Knox no le dio a Stark la oportunidad de terminar lo que había estado diciendo antes de salir disparado hacia Barrowton. La fuerza alimentaba sus movimientos y le permitía moverse más rápido de lo que cualquier humano tenía derecho a moverse. Después de no usar la fuerza de esa manera durante tanto tiempo, Knox casi se sintió eufórico cuando la fuerza fluyó a través de él, fortaleciendo su cuerpo y alimentándolo. Una vez que llegó a la base del muro que rodeaba la ciudad, saltó, usando la fuerza para lanzarse hacia el cielo y volando sobre el alto muro y hacia el techo de una casa que estaba estacionada cerca dentro de los límites del muro. Podía escuchar a los guardias que estaban apostados en la pared detrás de él gritándole, pero los desconectó a todos mientras se hundía profundamente en la fuerza, sintiendo donde se estaban librando los combates dentro de la ciudad. Podía sentir múltiples pequeñas escaramuzas por todas partes. Pero hubo uno en una zona densamente poblada que llamó su atención. Podía sentir a docenas de piratas hijos del hierro y hombres del norte no entrenados tratando desesperadamente de contenerlos. HMPH. Y los guardias de esta ciudad están todos sentados sobre sus traseros protegiendo la torre del homenaje interior. ¡Qué patético! Su rumbo establecido, Knox giró y corrió a través del techo, saltando cuando llegó al borde de la casa y aterrizando en la casa al lado. Atravesando rápidamente la ciudad, se centró en la pelea que estaba ocurriendo en el área poblada. Los hijos del hierro estaban haciendo retroceder a la milicia no entrenada a un ritmo constante, y los hombres y niños no entrenados no eran rivales para los piratas endurecidos. Al llegar al borde de la plaza, Knox saltó de la casa en la que se encontraba, apuntando al centro de la lucha. Canalizando su odio y su entusiasmo ante la perspectiva de la batalla que se avecinaba, se impulsó hacia abajo, estrellándose contra el suelo directamente ante un pirata hijo del hierro que acababa de atropellar a un hombre del norte caído. La fuerza de su impacto envió una onda de choque a través del suelo, haciendo que tanto los Ironborn como los del norte tropezaran hacia atrás alejándose de él. Eso es duro para las rodillas, hizo una mueca Knox, canalizando la fuerza a través de su cuerpo para aliviar el ligero dolor que emanaba de sus rodillas. Necesito controlarlo un poco. Ha pasado tanto tiempo desde que pude dejarme llevar de esta manera que me estoy olvidando de lo básico. Estúpido y amateur. Azara me habría dado el culo haciendo un truco tan idiota sin compensar el aterrizaje. Al girar la cabeza para mirar a los hombres del norte detrás de él, Knox descubrió que los milicianos aún no se habían recuperado, ya que la mayoría lo miraba con la boca abierta. Sería mejor si todos ustedes se quedaran fuera de esto. Knox les informó con calma, no puedo garantizar que no los mataré por accidente si se interponen en mi camino. ¿Quién carajo eres? Girando en la otra dirección, Knox se enfrentó al Ironborn. Los piratas habían sido mucho más rápidos en reorientarse. Las casi 2 docenas de piratas habían logrado formar una especie de muro de escudos, dejando a 3 hombres con armaduras de acero entre él y ellos. ¿Quién soy yo no tiene importancia para ti? Knox respondió con calma, dirigiéndose al hijo del hierro que iba a la cabeza, un hombre de aspecto bastante desafortunado que tenía una cicatriz que le recorría la cara desde la sien hasta la boca. Después de todo, mi nombre no te servirá de nada una vez que estés muerto. El desafortunado Ironborn sonrió mientras volvía a sujetar su hacha y levantaba su escudo. ¡Ja! Finalmente, un oponente digno. Ven hacia mí. Y déjame enviarte al Drow. El silbido de la activación del sable láser de Knox interrumpió al hombre cuando Knox desapareció de su vista, solo para reaparecer detrás de él. Patéticamente lento, murmuró Knox. El desafortunado Ironborn ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando el sable de luz de Knox lo partió en 2, dejándolo en el suelo en 2 pedazos. A los otros 2 Ironborn les fue un poco mejor cuando la muerte repentina de su líder lo sorprendió, dándole a Knox tiempo más que suficiente para matar a ambos hombres con su sable de luz. Sacudiendo la cabeza ante lo fácil que había sido despachar a 3 de los piratas, Knox se enfrentó a la docena de hijos del hierro que formaban el muro de escudos. Bueno, ¿quién sigue? 3 hombres se separaron de los demás, lanzando gritos de guerra, algo así como lo que es morir, tal vez nunca muera mientras cargaban contra él, con sus espadas o hachas levantadas y sus escudos ligeramente separados de sus costados.
Estás lleno de oportunidades, comentó secamente Knox mientras se acomodaba en una guardia de sorceo. Estáis todos llenos de vacantes. Siguieron 3 pasos rápidos con 3 cortes igualmente rápidos, y Knox derribó a 3 Ironborn más antes de que el primero supiera lo que había sucedido. Pensé que se suponía que ustedes, los hijos del hierro, eran piratas despiadados que luchaban con la fuerza de 10 hombres, se lamentó Knox mientras giraba ociosamente su sable de luz en un lento círculo hacia su costado. En realidad había estado esperando esto. Esperaba que ustedes resultaran ser algo parecido a un desafío. Pero ahora veo que estaba muy equivocado. ¡Qué lástima! Supongo que tendré que hacerlo. Matarlos a todos por hacerme perder el tiempo así. Los hijos del hierro rompieron su línea mientras todos cargaban contra él como uno solo, la lujuria de batalla y la ira nublaron su juicio. Manteniendo sus movimientos al mínimo, Knox se abrió paso hábilmente entre los Ironborn que cargaban, su sable de luz era un movimiento borroso a su alrededor mientras los cortaba uno por uno. El tiempo perdió significado a medida que cada muerte que provocaba alimentaba el lado oscuro que fluía a través de él. Demasiado pronto para su gusto, todo terminó. Más de una docena de Ironborn yacían muertos a sus pies, con las extremidades separadas de los cuerpos y los escudos y armas cortados en pedazos. Girando el cuello mientras permitía que la sensación casi eufórica del lado oscuro que lo recorría disminuyera, Knox dirigió su atención a los 2 últimos Ironborn que quedaban. Ellos están jóvenes. Y cagado de miedo. Literalmente por el olor que emana de uno de los 2. Si este hubiera sido el imperio, consideraría que los 2 apenas tenían edad suficiente para alistarse en el ejército imperial. Pero eso no le molestó. Había matado a un menor. No, lo que le molestaba era el hecho de que la pelea entre los 2 casi había desaparecido. ¡Qué patético! Knox gimió y sacudió la cabeza. Ustedes 2 estaban ansiosos por matar, violar y saquear hace un momento. Pero ahora que se enfrentan a un oponente de mi calibre, ambos se están cagando. Patético. ¿No se les ocurrió que ambos podrían estar tus vidas estuvieron en juego cuando viniste a saquear esta ciudad? ¿O pensaste que serías capaz de hacer lo que quisieras e irte sin daño? Ambos chicos se miraron el uno al otro, compartiendo una conversación silenciosa antes de volverse hacia él. Al unísono, dejaron caer sus escudos y armas y cayeron de rodillas. Por favor. Uno de los chicos gimió, no nos mates. Burlándose, Knox desactivó su sable de luz y se lo colocó en el cinturón. Patético. Volviéndose hacia el resto de la gente del pueblo, todos los cuales miraban a Knox con la boca abierta y asombrados, hizo un gesto hacia los 2 chicos arrodillados. Átalos y llévaselos a Lord Stark, que acaba de pasar por el muro exterior, o al líder de esta ciudad. Lady Dustin, si mi memoria es correcta. Luego crea una barricada aquí para protegerte de ambas direcciones y mantente firme como puedas. Lo mejor que puedas hasta que termine la lucha. Lord Stark debería llegar momentáneamente con refuerzos para ayudarte a ti y a tu gente. No queriendo darles a los norteños la oportunidad de argumentar en contra de sus órdenes, Knox saltó al techo de una casa cercana y comenzó a avanzar hacia el puerto. Al llegar a los muelles, Knox descubrió que los barcos de los Hijos del Hierro estaban relativamente indefensos. Los únicos piratas visibles eran los que cargaban todo lo que podían llevar en sus lanchas. Al escanear el resto de los muelles, Knox hizo una mueca al notar los barcos del Mar del Norte. O más bien lo que quedó de ellos. Maldita sea. Realmente odio a veces tener razón. Obviamente, los Hijos del Hierro habían dado prioridad a inutilizar los barcos del norte antes de que comenzaran a atacar la ciudad. Casi todos los barcos fueron, al menos parcialmente, hundidos, y los que no lo fueron incendiados. Bueno, pensó Knox, guardando la empuñadura de su sable de luz en su mano. Menos mal que nosotros, los Hijos del Hierro, fuimos tan amables al proporcionarnos reemplazos. Recurriendo a la fuerza, Knox saltó del edificio en el que estaba parado, activó su sable de luz en el aire y lo arrojó sobre un pirata desprevenido, cortándolo en 2. El grito agonizante del pirata que había partido en 2 alertó a los que estaban cerca de la presencia de Knox. Todos los hombres comenzaron a gritar mientras dejaban caer lo que llevaban y comenzaron a buscar cualquier arma que hubiera cerca. Bueno, entonces, Knox sonrió debajo de su máscara mientras giraba los hombros. Vamos a divertirnos un poco. Al cruzar las puertas de Barrowtown, Ned sintió la familiar acometida del lobo dentro de él aullando ante la perspectiva de una pelea. En el pasado siempre había reprimido al lobo interior. Pero esta vez hizo exactamente lo contrario. No reprimió al lobo, lo dejó libre. Vistas, sonidos. Todo quedó más claro para él cuando él y sus 100 hombres atravesaron la puerta con las espadas desenvainadas, listos para liberar Barrowtown.
El primer Ironborn con el que se encontraron no tuvo ninguna posibilidad, ya que estaba de espaldas a Ned y sus hombres. Una parte de las enseñanzas de Lord Arryn le gritaban que le diera al hombre una advertencia, una oportunidad de defenderse, pero el lobo era más ruidoso. Este hombre, este Ironborn, se atrevió a atacar el norte. Su gente. Demonios, estaba a punto de darle una oportunidad. El estruendo de los cascos del caballo hizo que el hombre de los hijos del hierro se volviera, pero ya era demasiado tarde cuando el hielo cortó el aire y atravesó limpiamente el cuello del hombre. Tirando con fuerza de las riendas de su caballo, Ned giró en círculos cerrados, contemplando la ciudad a su alrededor. Jory. Él gritó. Lleva a 20 hombres contigo al torreón. El resto, conmigo. Liberaremos a Barrowton de los hijos del hierro y arrojaremos a esos bastardos de regreso al mar. Sí, mi señor. Gritó Jory, su espada ya ensangrentada y el cuerpo de un hijo del hierro cerca de los cascos de su caballo. Ustedes 20, conmigo. El resto cabalga con nuestro señor. El guardián del norte. El lobo silencioso. Gritaron los hombres de la casa Stark. Sus espadas se alzaron cuando el ansia de batalla se apoderó de ellos. Ned casi podía saborear su deseo de pelear en la punta de su lengua. Y por una vez, la idea no le disgustó. Quería pelear. Quería arrojar a esos bastardos al mar. Quería que sangraran por atreverse a atacar a su pueblo. Y por los viejos dioses, él iba a lograrlo. Ned clavó los talones en su caballo y avanzó más profundamente por las amplias calles de Barrowton, con los 80 hombres todavía cerca de él y formando. Cuanto más se adentraban en la ciudad, más y más hijos del hierro encontraban, pero nunca más de 10 o 20 a la vez. Y aunque los hijos del hierro nunca podrían ser considerados cobardes, tampoco eran estúpidos. En el momento en que esos 10 o 20 hombres se encontraron frente a 80 adversarios montados y fuertemente armados, la mayoría dio media vuelta y huyó. O mejor dicho, se trasladaron a la ciudad y abandonaron las carreteras principales, donde los hombres del norte perdieron la ventaja de estar a caballo en los estrechos espacios de las calles laterales. Maldita sea, gruñó Ned, otro grupo de Ironborn dio media vuelta y corrió hacia las estrechas callejuelas en el momento en que Ned y sus hombres descendieron sobre ellos. El único lado positivo de las tácticas de los hijos del hierro fue que poco a poco estaban siendo canalizados fuera de la ciudad hacia el puerto. Pero eso generó otra preocupación. Si los hijos del hierro lograban retirarse a sus barcos, seguramente zarparían inmediatamente y luego se irían. Y aunque Knox declaró que él se encargaría del puerto, ¿cuánto podría hacer realmente un hombre contra tantos? Volviéndose hacia sus hombres, levantó la voz para gritar para que todos pudieran oírlo por encima de los sonidos de la pelea. La mitad de ustedes continúan a este ritmo por la ciudad y canalizan a los hijos del hierro hacia el puerto. La otra mitad viajará conmigo al puerto. Les cortaremos las piernas a estos cabrones de los hijos del hierro y se los enviaremos a su dios ahogado después de mirar hacia el norte. Justicia. Ned y los 40 hombres restantes cabalgaron a toda velocidad por las calles, en dirección al puerto. Cuando llegaron a lo que Ned sabía que era el mercado principal de la ciudad cerca del puerto, se toparon con un espectáculo curioso. Cerca de 2 docenas de piratas hijos del hierro fueron retenidos en medio de la calle, por una barricada improvisada que obviamente había sido construida apresuradamente en medio de la calle para cortar cualquier retirada. Ned se levantó sobre los estribos, se aclaró la garganta y sostuvo a As en alto. Nacidos del hierro. No hay esperanza de retirarse ahora. Ríndete y... Una sensación, una advertencia de la sangre del lobo hizo que Ned se dejara caer y rodara fuera de su silla, justo a tiempo para que una flecha de ballesta pasara justo donde había estado su pecho y atravesara la armadura de uno de los hombres detrás de él, haciendo que el hombre cayera de su silla con un grito de dolor mientras se agarraba al perno que sobresalía de su hombro. Ned se puso de pie rápidamente y dejó al descubierto a As mientras miraba a los hijos del hierro que rápidamente intentaban organizarse en algún tipo de formación para enfrentarse a los hombres del norte. Por mucho que Ned quisiera simplemente terminar con esto, su tiempo en Vale y bajo la tutela de Jon Arryn exigió que les diera una oportunidad a los hombres condenados. Hombres de las Islas del Hierro. Esta es su última oportunidad, ríndanse ahora y podrán vivir el resto de sus vidas en el muro. No lo hagan, y sus vidas terminarán aquí y ahora. Lo que está muerto nunca podrá morir. Gritó uno de los hijos del hierro cerca del frente de la manada, a lo que varios detrás hicieron eco. Sacudiendo la cabeza, Ned indicó a sus hombres que formaran. Que así sea. La pelea, si es que se le puede llamar así, duró menos de unos minutos. Atrapados entre la barricada improvisada detrás de ellos y la caballería del norte frente a ellos, los hijos del hierro tenían pocas posibilidades.
En un solo paso, casi la mitad de los hijos del hierro estaban muertos y la otra mitad rápidamente perdió el valor, casi tropezando con ellos mismos para rendirse a las fuerzas del norte. Con los Ironborn restantes muertos o rindiéndose, Ned recogió una capa desechada y limpió con cuidado la sangre de Ash mientras observaba a sus hombres reunir a los saqueadores restantes. Señor. Señor Stark. Al desviar su atención de la reunión de prisioneros, Ned vio a uno de los residentes de Barrowton caminando con cuidado sobre la barricada, deteniéndose solo por un momento para dejar el garrote que había estado usando para luchar antes de detenerse unos respetuosos pasos. Lejos de Ned. Sí, asintió Ned, envainando a Ash una vez que estuvo satisfecho, había quitado toda la sangre de la espada antigua. ¿Y cómo te llamas, buen hombre? Thomas, milord. Dijo el hombre, inclinando la cabeza respetuosamente. Tú, ¿realmente eres Lord Stark? Tú, viniste, tal como él dijo que lo harías. Él. Ned cuestionó, dándole al hombre toda su atención. El hombre asintió, sí, milord. Era un hombre extraño. Estaba vestido todo de negro, incluso tenía una capucha negra sobre su cabeza. Y llevaba una máscara que cubría su rostro desde los ojos. Y empuñaba una espada hecha de fuego. Y dicha espada cortó todo lo que encontró, ¿no? Ned terminó por el hombre, a lo que Thomas asintió. ¿A dónde fue él? El hombre parpadeó, luego se volvió y saludó con la mano hacia el sur. Fue por allí, milord, hacia el puerto. Dijo que iríamos con él, pero nos dijo que nos quedáramos aquí y lo esperáramos, milord. Dijo que sería más seguro. Y tenía razón en esa suposición. Ned murmuró para sí mismo antes de volverse hacia sus hombres. 10 de ustedes, quédense aquí con la gente y ayúdenlos a luchar contra cualquier saqueador nacido del hierro que quede. El resto de ustedes conmigo, cabalgamos hacia el puerto y ayudamos al maestro Knox. Volviendo a subir a su caballo, la gente de Barrowton trabajó rápidamente para crear un camino estrecho que permitiría a la caballería pasar a través de su barricada de 2 en 2. Por extraño que parezca, el tiempo entre la barricada y el puerto transcurrió sin incidentes y sin ningún hijo del hierro a la vista. Un hecho que puso nervioso a Ned, así como a muchos de sus hombres. Pero cuando llegaron al puerto, el motivo de la falta de Ironborn se hizo muy evidente. Dios nos salve, murmuró uno de los hombres cerca de él cuando el puerto quedó a la vista. Era un sentimiento del que se hacían eco muchos de sus hombres. Ned estaba dispuesto a estar de acuerdo con sus hombres. El puerto se había convertido en un cementerio. Docenas de hijos del hierro yacían muertos en los muelles, algunos en pedazos. Lo peor de todo es que casi todos los barcos del norte que estaban anclados en los muelles fueron hundidos. Pero afortunadamente, los barcos largos de los hijos del hierro todavía estaban intactos. Abandonado, pero intacto. Mi señor, gritó uno de sus hombres, señalando hacia el oeste, hacia los muelles. Movimiento allí. Ned hizo girar su caballo y siguió hacia donde señalaba su hombre. A las armas, hombres. Gritó Ned, levantando a Ash cuando vio a un atracador solitario corriendo hacia ellos, con una mirada enloquecida en los ojos del hombre. Pero a pesar de esperar que aparecieran más detrás de él, el saqueador se mantuvo solo contra los hombres de la casa Stark. ¿Qué impulsa a un hombre a atacar solo a semejantes números? Sin previo aviso, el reaver se quedó inmóvil a medio paso. Sus ojos se abrieron con miedo cuando de repente lo elevaron en el aire mientras se agarraba la garganta como si una fuerza invisible lo dominara. El hombre se agitó en el aire por un segundo antes de volar hacia atrás alejándose de Ned. Sus movimientos cesaron cuando una hoja de color rojo brillante surgió del centro de su pecho, acabando con su vida. La espada se soltó y el cuerpo fue arrojado a un lado, revelando que Knox fue quien acabó con la vida del reaver. Ned no era un seguidor de los 7, sin importar lo que algunos creyeran. Pero en ese momento, al ver a Knox con traje y máscara negros, una espada rojo sangre sostenida a su costado y la fría sensación de muerte que casi parecía irradiar del hombre, Ned honestamente habría jurado que Knox era el extraño encarnado. Esto es lo que quiso decir cuando explicó que un Dart es la muerte misma. No estaba mintiendo sobre ese asunto. Lord Stark, lamento informarle que los hijos del hierro lograron destruir la mayoría de las naves del norte antes de que yo pudiera llegar. La voz de Knox era tranquila, casi desprovista de todo, como si simplemente estuviera discutiendo el clima con él en lugar de entregarle un reportaje sobre una batalla rodeado de decenas de muertos. Sin embargo, he conseguirle al norte una flota de barcos largos de los hijos del hierro. Ya no los necesitarán más. Sí, puedo verlo, asintió Ned, tomando nota de los saqueadores muertos esparcidos por el puerto. Enfundando hielo, una acción que impulsó al resto de sus hombres a seguir su ejemplo, Ned hizo girar su caballo.
Ustedes se quedarán aquí y asegurarán el puerto y, si es posible, tomarán prisionero a cualquier hijo del hierro que aún esté vivo. Ustedes, entreguen su caballo al maestro Knox. Necesito hablar con Lady Dustin. Sus hombres inmediatamente actuaron para seguir sus órdenes. El soldado al que le había dicho que desmontara lo hizo inmediatamente, permitiendo a Knox tomar su caballo a su vez. Entonces, ¿qué podemos esperar de Lady Dustin? Knox le preguntó mientras los dos se alejaban de los muelles y se dirigían hacia la fortaleza principal de Barrowton. Cuando la mencionaste antes, sentí inquietud en ti. ¿Por qué sería eso? Ella es tu abanderada, ¿no? Sí, lo es, asintió Ned. Pero hay historia entre Bethany Dustin y la casa Stark. Desafortunadamente, no es una historia agradable. Y eso es todo lo que diré al respecto por ahora. Como desees, admitió Knox, mientras los dos continuaban en silencio. Mientras subían la colina que albergaba la fortaleza principal de Barrowton, Barrow Hall, Knox se tomó el tiempo para examinar cuidadosamente la sede de la casa Dustin. Si bien la torre del homenaje en sí estaba hecha de piedra, los muros que la rodeaban estaban hechos principalmente de madera con torres cuadradas de piedra. No era tan ideal para la defensa, pero su posición sobre la colina le daba las capacidades defensivas para luchar contra los invasores. Cuando Knox y Stark atravesaron las puertas principales de Barrow Hall, las docenas de hombres que pululaban por el patio inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y se volvieron hacia ellos. Casi al unísono, los hombres del patio comenzaron a animar a los dos. Su alivio por el fin del asalto a su ciudad era tan espeso en el aire que Knox casi podía saborearlo. Pero a pesar del ambiente alegre que los rodeaba, había un punto negro. Un charco de, bueno, odio no era la palabra correcta. El desdén era más apropiado. El remolino negro de emoción contrastaba tanto con el resto de la gente que celebraba en el patio que destacaba como una luz de búsqueda en la oscuridad. Lady Barbary Dustin, sin duda. Pensó Knox, concentrándose en la mujer alta y relativamente atractiva parada con la espalda recta en la entrada de la torre principal. Una historia realmente complicada y desagradable, Stark, si esta es su reacción ante tu mera presencia. Incluso después de que tú y tus hombres ayudaran a liberar su ciudad de los saqueadores hijos del hierro. A pesar de sus sentimientos internos hacia su señor, Lady Dustin mantuvo su apariencia exterior completamente desprovista de toda emoción mientras Knox y Stark desmontaron de sus caballos a menos de unos pocos pasos de la entrada del torreón. Lord Stark, saludó Lady Dustin a su señor Lord con frialdad, sus ojos pasaron brevemente por Knox antes de despedirlo y volver a centrarse en Stark. Tu ayuda es, bienvenida. Me alegra ver que esta vez trajiste más de un semental. El comentario estuvo lleno de absoluto desprecio por parte de Lady Dustin y provocó un rápido silbido de remordimiento dentro de Stark. Lady Dustin, Stark le devolvió el saludo con la misma frialdad. Barrowton es del norte, como yo. Haré todo lo que pueda para defender a su gente. Me alienta que hayamos podido llegar antes de que los saqueadores lograran causar demasiado daño. Manteniendo la distancia, Knox observó cuidadosamente la volea verbal entre Stark y Lady Dustin. Si bien realmente no había considerado que Stark fuera completamente conocedor de la política, esta interacción por sí sola demostró sin lugar a dudas que no era un completo novato. Sí, realmente alentador, reconoció Lady Dustin. Y dime, ¿cuántos saqueadores lograron escapar del puerto y cuántas damas del norte han llevado a violar? ¿O a hombres del norte para convertirlos en esclavos de sus barcos? Ninguno, respondió Stark rápidamente, deteniendo a Lady Dustin. El maestro Knox logró cortar el escape de los Ironborn el tiempo suficiente para que los hombres de la casa Stark y su propia casa pusieran fin a la incursión sin que un solo barco saqueador lograra escapar. Al mencionar su nombre, Knox pudo escuchar varios murmullos de hechicero en el patio. Interesante. Parece que mi reputación se ha extendido rápidamente por todo el norte. Es sorprendente, teniendo en cuenta que en esta tierra no existe un rápido intercambio de información. En cuanto a Lady Dustin, ella volvió su atención a él, su desdén disminuyó y fue reemplazado por una muestra de curiosidad. Ah, tu hechicero extranjero. Hemos oído historias sobre él. Cada una más improbable que la anterior. Un reto. A pesar de su evidente desdén por todo lo relacionado con los Stark, Knox descubrió que le gustaba la mujer. Ningún individuo desde que había dado un ejemplo a los guardias Stark en su primer día en Winterfell se había atrevido a hablarle así. Era refrescante, en cierto modo. Te lo aseguro, Lady Dustin, respondió Knox, dando un paso adelante y haciendo una leve reverencia con una sonrisa firmemente en su lugar. En todo caso, las historias que habéis oído sobre mí han sido muy diluidas. Lady Dustin lo miró fijamente, como si estuviera tratando de descubrir si él estaba tratando de tomarla por tonta.
El tiempo lo dirá, maestro Knox, dijo, cortando bruscamente su título antes de volver a Stark. Me temo que con su repentina llegada y la agitación que acabamos de experimentar, no puedo tener habitaciones preparadas para usted y sus hombres dentro de Barrow Hall en este momento, Lord Stark. Tampoco quería tener habitaciones disponibles, observó Knox, al ver su estratagema con relativa facilidad. Sin embargo, a Stark no pareció importarle en lo más mínimo, ya que simplemente asintió. Usted y su gente son lo primero, mi señora. Ya veo, me encargaré de que mis hombres y yo estemos ubicados en la ciudad. Y también pagaremos por nuestro tiempo aquí. Obviamente, cualquiera que fuera la reacción que Lady Dustin esperaba de Stark, él simplemente aceptaba su negativa a darle habitaciones y se ofrecía a pagar su estadía también no estaba entre ellas. Ya veo, Lady Dustin asintió lentamente. Bueno, entonces, si no hay nada más, Lord Stark, debo pedirle permiso. Aún queda mucho trabajo por hacer después de este ataque. Por supuesto, Lady Dustin, estuvo de acuerdo Stark. Si necesitas a mis hombres, solo tienes que preguntar. Sin esperar otra palabra, Lady Dustin dio media vuelta y regresó al torreón, dejando a sus hombres corriendo para seguir el ritmo de su forma en retirada. Bueno, se rió Knox una vez que las puertas de Barrow Hall se cerraron. Esa es una mujer interesante. Y puedo entender lo que quieres decir con una historia complicada. Esa mujer. Me odia, terminó Stark por él. Sí, lo sé. No, yo no diría odio. Knox respondió. Es una palabra demasiado simple. Creo que desdén es más apropiado. Y, si lo digo, Lord Stark, esos sentimientos generalmente no se generan sin razón. Alejándose de Barrow Hall y Knox, Stark fácilmente volvió a subir a su silla. Esa, es una larga historia, Knox. Encogiéndose de hombros, Knox volvió a subir a la silla, haciendo una leve mueca de dolor ante las llagas que sabía que se le estaban desarrollando en los muslos. Bueno, tenemos una semana como mucho antes de que los abanderados más cercanos comiencen a llegar. Yo diría que tenemos tiempo para una larga historia. Agitando sus riendas, Stark los condujo a los dos lejos de Barrow Hall y de regreso a las calles de Barrowton. Supongo que para contar la historia correctamente, necesito volver a cuando yo era solo un niño y fui criado en Vale y mi hermano mayor, Brandon, fue enviado a los Rills bajo la casa Risgel, la casa natal de Lady Dustin. Si bien Knox y Stark esperaban pasar solo una semana o dos en el mejor de los casos en Barrowton, terminaron pasando casi 3 antes de que el último de los señores del norte que iban a viajar con Stark lograra llegar. Afortunadamente, se había empleado bien el tiempo reparando las pocas embarcaciones marítimas del norte que se podían salvar y modificando los barcos largos de los Hijos del Hierro para adaptarlos mejor a sus necesidades. Pero incluso después de pasar casi un mes en Barrowton, ese fue solo el comienzo de la espera. Luego tuvieron que pasar otra semana en el mar antes de lograr llegar a las Islas del Hierro. Y después de más de un mes sin hacer prácticamente nada, Knox se estaba poniendo más que ligeramente ansioso. Ansioso por la oportunidad de finalmente perder una vez más. Utilizar la fuerza al máximo. La pelea una vez más. Voy a tener que desarrollar un nuevo medio para viajar más rápido. Knox pensó para sí mismo mientras estaba cerca de la proa del barco que lo transportaba a él, a Stark y a los hombres de la casa Stark. El problema es, ¿qué tipo de propulsión sería factible en esta era? Quizás un motor de pistón. Pero ahí está el problema. Nadie ha utilizado un sistema de propulsión así desde hace muchos miles de años. La idea es bastante simple, pero cómo ejecutarla es otra cuestión completamente distinta. Mientras el barco avanzaba lentamente hacia los muelles, Knox dejó de lado los pensamientos sobre el futuro y se volvió a centrar en el aquí y ahora. Después de todo, tenía una guerra que ganar. Al bajar del barco del Mar del Norte, Knox visitó la ciudad de Lordsport, la principal ciudad portuaria perteneciente a la isla de Piquet, el hogar de Castle Pack y la sede de la casa Greyjoy. La ciudad era, por decirlo suavemente, un agujero de mierda. Pero eso no fue necesariamente culpa de los isleños de hierro. Las fuerzas pertenecientes a la corona, Westerlands, Rich y Riverlands habían hecho mucho en el asentamiento. Numerosos edificios habían sido incendiados y los muertos todavía yacían amontonados en las calles mientras los vencedores celebraban borrachos en las calles. Odio la guerra, murmuró Lord Stark junto a él mientras los dos hombres salían de los muelles con Jorah Castle y Ser Roderick Castle flanqueándolos a ambos lados. Varios hombres de armas dejaron de celebrar al notar su llegada. Pero además de eso, no hicieron nada para impedirles entrar en los restos en ruinas del pueblo. Patético. Knox murmuró, sin importarle lo más mínimo que los celebrantes borrachos pudieran escucharlo. Ni una sola persona ha tratado de cuestionar nuestra llegada.
Aunque más de la mitad de nuestra flota estaba formada por naves de los Hijos del Hierro, no hicieron nada para impedir que nos acercáramos a su campamento principal. La incompetencia ni siquiera comienza a describirlo. Yo no lo habría dicho así, respondió Lord Stark. Pero tienes razón. La victoria no es motivo para que los observadores sean negligentes en sus deberes. Al rodear un edificio, los dos hombres y su escolta se encontraron ante un pequeño castillo. Aunque, de nuevo, llamarlo castillo era ser generoso. El edificio era poco más que una mansión de piedra rodeada por una empalizada de madera. El rey Robert estará allí, dijo Lord Stark, volviéndose hacia Knox. Iré y anunciaré nuestra llegada. Intenta no meterte en problemas. Me hiere, Lord Stark, respondió Knox casi burlonamente. No me meto en problemas. Los problemas simplemente tienen la costumbre de encontrarme donde quiera que vaya. Stark resopló levemente divertido. Lo creeré cuando lo vea. Jory, quédate con él. Ser Roderick, ¿estás conmigo? Sí, mi señor, dijeron Ser Roderick y Jory al mismo tiempo antes de que el anciano marchara para seguir a su señor. Una vez que los dos hombres estuvieron más allá de la empalizada, Knox giró sobre sus talones y marchó de regreso a la ciudad. Había sentido algo en el momento en que atracaron y no estaba dispuesto a permitir que lo que sentía continuara por más tiempo. No mientras él estuviera cerca. Dioses, maestro Knox, más despacio. Jory lo llamó mientras el joven casi tenía que correr para seguirle el ritmo. ¿A dónde vas con tanta prisa? La batalla por la ciudad hace mucho que terminó. La batalla puede haber terminado, respondió Knox. Pero los combates aún no han cesado. Al llegar a las afueras de la ciudad, los dos hombres se encontraron mirando una casa más grande justo más allá del límite de la ciudad, cerca de la costa. Parados justo afuera de la casa había dos hombres vestidos con armaduras de cuero y armados con espadas de una mano que colgaban de sus cinturas. Ambos hombres estaban llenos de alegría y orgullo. Y una completa falta de preocupación por lo que sucedía detrás de ellos, salvo que ellos mismos querían una oportunidad. No necesitaba recurrir a la fuerza para saber que esta casa era la fuente de la perturbación que había sentido. Jory, quizás quieras ir a buscar a Lord Stark. El joven capitán miró primero a Knox y luego hacia la casa a lo lejos. Esos son hombres de Westerland. Maestro Knox, ¿qué es usted? Será mejor que corras, Jory, comentó Knox mientras comenzaba a marchar hacia la casa. Lord Stark querrá saber que estoy a punto de provocar algunos problemas. Hay que reconocer que Jory no dudó. En el momento en que Knox terminó de hablar, el joven capitán ya se dirigía hacia el pequeño castillo tan rápido como sus piernas podían llevarlo. A medida que se acercaba a la casa, podía oírlos. Un par de gritos y gritos pidiendo piedad provenientes del interior de la casa. La sociedad civilizada, mi trasero, gruñó Knox mientras dejaba que el lado oscuro lo alimentara mientras caminaba cada vez más cerca de la casa. Los dos hombres que estaban afuera permanecieron completamente ajenos a su presencia hasta que estuvo casi encima de ellos. E incluso entonces, la única razón por la que lo notaron fue porque ambos se estremecieron cuando Knox extendió su presencia hacia afuera. H alto, dijo uno de los hombres nerviosamente mientras Knox continuaba canalizando más y más del lado oscuro dentro de sí mismo y forzando su presencia hacia afuera hasta el punto en que ambos hombres temblaban visiblemente. ¿Quién eres tú y por qué eres? No le dio al hombre la oportunidad de terminar. En el momento en que los alcanzó, atacó con su puño derecho, enterrándolo en el diafragma del hombre. Esto le sacó todo el aire de los pulmones y le hizo colapsar en el suelo. El segundo guardia logró sacar solo una pulgada de acero de su vaina antes de que el gancho derecho de Knox atrapara al hombre en la mandíbula. Al igual que su contraparte, el hombre cayó desplomado mientras sostenía su probablemente mandíbula rota, dejando a Knox sin oposición. Al acercarse a la puerta, levantó el pie y pateó. La puerta no cedió simplemente. No, la fuerza de su patada arrancó la puerta de sus bisagras y la arrojó al otro lado de la pequeña habitación que había más allá. Por solo una fracción de segundo, Knox miró fijamente lo que había hecho con más que una pizca de vergüenza y sorpresa. Está bien. Tal vez haya demasiada ira ahí. Al entrar a la casa, Knox supervisó la escena en una fracción de segundo. Y su ira alcanzó un nivel que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Había 4 hombres en la habitación. Uno estaba muerto y 3 estaban sin pantalones. Un hombre sostenía a una mujer mayor boca abajo mientras un segundo la empujaba por detrás. Y el tercero, su líder a juzgar por la mejor armadura que llevaba, se estaba imponiendo a una chica que parecía como si acabara de entrar en la adolescencia, si es que eso. ¿Qué carajo?, gritó el hombre que había estado forzando a la joven a subir.
Su cara de cerdo se contrajo en una mueca, pero siguió atacando a la chica. Si quieres un maldito turno, entonces tendrás que esperar. Nox cruzó la extensión en el tiempo que más tardó en parpadear. Agarrando un puñado de la armadura del hombre, el acero se dobló sobre sí mismo dentro de su agarre. Nox se giró y arrojó al hombre a través de la pared de la casa, creando un agujero del tamaño de un hombre en la pared. Los otros dos hombres comenzaron a buscar sus armas. La mujer mayor yacía olvidada en un montón de sus propias lágrimas. Atacando con el pie, Nox atrapó al primero en la mandíbula y al segundo en el estómago, derribando a ambos hombres. Agarrando una pierna de cada hombre con cada mano, Nox arrastró a los dos delincuentes hasta la entrada y los arrojó a ambos encima de su líder Lording, que aún no se había enderezado. Dándole la espalda a los 5 hombres que gemían afuera, Nox vio a las 2 mujeres que tenía delante. La mujer mayor había logrado recuperarse lo suficiente como para cruzar la habitación hacia la niña más joven y la había envuelto en sus brazos, olvidando por completo su modestia mientras quedaba desnuda ante él. Nox dio medio paso hacia las 2 mujeres, pero luego se detuvo cuando la joven comenzó a llorar de nuevo y la mujer mayor se estremeció ante su presencia. Nox se agachó lentamente, recogió una de las capas rojas desechadas en el suelo y se la arrojó a la mujer mayor. Cúbrete, pero mantente cerca de mí. Aún no he terminado. Nox giró sobre sus talones y salió de la casa. Justo afuera, los 3 hombres sin pantalones y 2 hombres todavía completamente vestidos habían logrado ponerse de pie. Como era de esperar, ahora todos tenían moretones y cortes en el lugar donde los había golpeado. Tú. Maldito idiota, le gritó el líder. ¿Tienes alguna puta idea de quién soy? Soy un hombre muerto, monótonamente Nox, interrumpiendo al señor a medio discurso. Un hombre muerto desnudo con una polla increíblemente pequeña. El hombre con cara de cerdo se puso completamente rojo. Dame una maldita espada. Voy a cortar a este cabrón aquí mismo y no. ¿Qué carajo está pasando aquí? Los 5 hombres con armadura roja inmediatamente se arrodillaron, pero Nox permaneció de pie mientras un grupo de 10 hombres se acercaba. Podía distinguir a Lord Stark cerca del frente, pero el hombre que iba a la cabeza hizo que Nox casi se burlara. Su primera impresión de la presencia del rey de Poniente no fue alentadora. ¿Este es el rey Robert? El hombre es rabia, orgullo y lujuria que apenas puede contener. No es más que un berserker. Un instrumento contundente que apuntas a tus enemigos y luego te haces a un lado y dejas que los mate a ellos y a él mismo para ahorrarte la molestia de tener que hacerlo más tarde. Y está borracho. Maravilloso. Justo cuando estaba a punto de despedir al grupo por el momento, lo sintió y volvió a centrar su atención en el grupo. Uno de los hombres era un pelirrojo calvo que estaba unos pasos detrás del rey y era sensible a la fuerza. No solo eso, sino que había recibido entrenamiento formal. Es cierto que la formación formal fue bastante pobre, pero al fin y al cabo era formación. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, el rey Robert se tomó su tiempo para mirar a Nox antes de mirar de pasada a los 5 hombres arrodillados. Por el amor de Dios, Lorch, ponte unos malditos pantalones. Nadie quiere ver esa patética excusa para una polla que tienes. Sí, excelencia, murmuró el recién nombrado Lorch, poniéndose de pie y retrocediendo con los demás en busca de ropa. No vayas demasiado lejos, gritó Nox, haciendo dudar a los 5 hombres. Aún no hemos terminado. ¿No ha terminado aún? El rey Robert lo imitó y dio un paso hacia él. ¿Y quién eres exactamente? ¿Y qué no está terminado todavía? Su excelencia, declaró Lord Stark, dando un paso adelante junto a Robert. Este es el maestro Alon Knox. Un vagabundo extranjero de más allá de esos que entró a mi servicio después de ayudar a la casa Stark salvando la vida de mi hijo bastardo hace más de un mes. ¿Alin Knox? Cuestionó el rey Robert, mirando de un lado a otro entre Lord Stark y Knox. Qué maldito nombre tan extraño. Pero un amigo de Ned es amigo mío. Pero independientemente de eso, extranjero, estás ante un rey. Quítate el yelmo y muéstrame tu cara. A menos que seas tan feo como el perro aquí, entonces manténlo encendido. Decidiendo que simplemente no valía la pena el esfuerzo de discutir, Nox se bajó la capucha y se quitó la máscara de la cara. En el instante en que se reveló su rostro, estallaron ásperos susurros entre la multitud mientras la ira y la confusión aumentaban entre la multitud. La sensación más destacada pertenece al rey de Poniente, cuya ira y rabia casi amenazaban con desbordarse. Y por una vez, no fue por el paño negro que se había envuelto alrededor de los ojos. Cabello plateado. Ned, ¿qué carajo es el significado de esto? Puede que tenga el aspecto de un valirio, excelencia, pero le garantizo que no es un dragón. Lord Stark respondió de inmediato.
Y él tampoco apoya a los dragones. ¿De verdad crees que le permitiría quedarse en mi salón si estuviera después de lo que pasó? El rey pareció pensativo por un momento antes de sacudir la cabeza. No. Sabes que no debes tratar con esas malditas hermanas dragones. Nox podía sentir algo proveniente de un joven que estaba parado al lado del rey. Algo casi divertido mezclado con odio. Era una combinación extraña y que no podía descifrar por completo. Sí, así es, dijo Ned simplemente, pero nuevamente Nox pudo captar algo proveniente del señor de Winterfell. Algo casi como vergüenza. Stark se había vuelto cada vez más hábil para ocultarle sus emociones desde que dejó de reprimir su potencial de la fuerza, pero de vez en cuando Nox aún podía percibir el abrumador sentimiento de vergüenza. Por lo general, cuando miraba al joven Jon. Tienes tus secretos, Lord Stark. Pero ningún secreto está a salvo de mí. Entonces, dímelo, le cortó Robert. ¿Por qué diablos llevas esa mierda alrededor de los ojos? ¿Estás ciego o algo así? Sonriendo, Nox extendió la mano y desató la tela, dejando al descubierto sus cicatrices y sus ojos ciegos. Sí, lo soy. Una de las cejas de Robert se alzó antes de soltar una carcajada. Ja. Jodidamente ciego y aún así le entregó el culo a 5 de tus hombres, Tywin. Quizás, su excelencia, dijo un hombre mayor que estaba lleno de orgullo, dando un paso adelante. Deberíamos centrarnos en por qué este hombre consideró prudente atacar a mis hombres. Ah, este sería Tywin Lannister. De todos los señores de Poniente, el viejo león era al que más quería conocer. Principalmente porque quería ver al hombre que consideraba más Sith que cualquier otra persona. Interesante. Si bien está levemente irritado porque alguien ataca a sus hombres, parece más irritado por el hecho de que sus hombres no solo dejaron que esto sucediera, sino que también fueron sorprendidos mientras hacían algo impropio. ¿Qué?, cuestionó Robert, claramente confundido por un momento antes de recordar qué fue lo que lo había traído aquí. Oh, claro. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir en tu favor, extranjero? Nox miró por encima del hombro y les indicó a las dos mujeres que salieran. Estallaron murmullos cuando la madre y la hija, todavía envueltas en capas rojas, salieron cautelosamente de la casa. Sus ojos estaban fijos en el suelo mientras la madre sostenía firmemente a su hija. Sencillo, respondió Nox. Yo estaba evitando que se cometiera un crimen. A menos que me equivoque, la violación sigue siendo un crimen, ¿no es así? Lo es, sonó una voz de inmediato, sonando muy parecida a la del rey, más estricta y rígida. Como lo es golpear a un señor de Poniente. La pena por ello son 10 azotes en la espalda. Este debe ser el hermano del rey. Sus auras son bastante familiares. Sin embargo, cuando el rey está relajado, este hombre. Demonios, podría hacer que un Jedi pareciera indulgente. El día en que recibo azotes por detener a un violador, independientemente de su posición, es el día en que podrás besarte el trasero. Podía sentir al hermano del rey tenso, pero el rey simplemente se rió de nuevo, al igual que varios de los hombres a su alrededor. Maldita sí, Ned. Me gusta este hombre. No es de extrañar que lo hayas traído a tu casa. Y Stannis, cállate. Este hombre tiene derecho a hacerlo. El recién nombrado Stannis se mantuvo estoico, a pesar de que Nox podía sentir la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Si alguna vez hubo un hombre que necesitaba echar un polvo, es él. Aunque, a juzgar por el carácter de su hermano, probablemente pasa la mayor parte de su tiempo corriendo tratando de limpiar el desorden de su hermano. De todos modos, gruñó Stannis. Si va a citar la ley como precedente para sus acciones, entonces él también debe respetarla. Lord Stannis tiene razón en este asunto, excelencia, interrumpió Lord Tywin, aunque Nox pudo detectar una ligera nota de disgusto en su voz por tener que dirigirse al rey con tanta deferencia. Mis hombres cometieron un acto atroz y deberían ser reprendidos, pero este hombre cometió un acto similar al golpear a un señor cuando no tiene ningún título. Al menos no uno que sea reconocido por la corona. Nox casi se rió ante la estratagema algo obvia del plan de Tywin. Le importaba una mierda que sus hombres estuvieran violando a una madre y a su hija. Él podía sentir eso. Pero Tywin estaba obviamente interesado en él y quería ver qué haría una vez arrinconado. Bueno, si quiere un espectáculo, estaré encantado de ofrecérselo. Además, será una buena forma de liberar energía acumulada gracias a ese insoportable paseo en barco. Honestamente, creo que necesito incluir sistemas de propulsión adecuados para barcos en mi lista de cosas para ayudar a Westeros a inventar. Parece que estamos en un punto muerto entonces, Su Excelencia. Nox se encogió de hombros mientras el rey miraba de un lado a otro entre Lord Tywin y él mismo. Entonces, propongo una solución.
Dos partes han cometido un error, aunque ninguna de las partes lo admitirá. Entonces, resolvamos esto entre nosotros, un juicio por combate. Yo contra esos 5. Pudo ver a Lord Stark hundirse en la derrota, mientras la curiosidad de Lord Tywin comenzaba a aumentar una vez más. Y el rey casi parecía, mareado. ¿Una prueba de combate, eh? Robert preguntó antes de reírse. Tengo que admitir que tienes huevos, ciego. Sabes que, según la ley de Poniente, una prueba por combate tiene un solo resultado, la muerte. ¿Estás realmente dispuesto a asumir esas probabilidades por esos dos? Girando la cabeza para que pareciera que estaba mirando hacia atrás, Knox observó cómo la madre y la hija, ambas todavía temblando y asustadas después de la terrible experiencia que sufrieron, miraban con una repentina esperanza. Sí, lo soy, respondió simplemente Knox, volviéndose hacia el rey. La sonrisa de Robert fue casi lo suficientemente amplia como para dividir su rostro en dos. Ja. Me encanta ese maldito ciego confiado. Tywin, trae a esos cabrones aquí. Tienen una prueba en la que participar. Tywin asintió brevemente y se fue para ir a recuperar a sus hombres mientras los otros señores y soldados retrocedían para crear un anillo alrededor de Knox. Todos excepto Lord Stark. En lugar de retroceder con el resto, el guardián del norte se acercó a Knox, su ira apenas contenida. Knox, siseó Stark en voz baja para que solo ellos dos pudieran oír. Pensé que te había dicho que no causaras ningún problema. Knox se encogió de hombros, giró los hombros y se giró para aflojar los músculos de la espalda. Y ya te dije, Lord Stark, que los problemas normalmente tienen una manera de encontrarme. La frustración de Lord Stark aumentó cuando se giró y lanzó una mirada hacia el rey. No le he contado a Robert ni a los otros señores sobre tus habilidades todavía. Bien, Knox sonrió un poco más ampliamente cuando sintió que la confusión de Ned aumentaba momentáneamente. Entonces no estarán preparados para ello. Gimiendo, Stark se pellizcó el puente de la nariz. Knox, ¿por qué estás haciendo esto, de verdad? ¿Es esta una forma de dejar tu huella en Westeros y los otros señores? ¿Para mostrar lo que puedes hacer? Dímelo ahora o terminaré esta farsa aquí y ahora. Dejando a un lado su buen humor, Knox enfrentó la mirada severa del guardián del norte con una propia. Le dije antes de salir de Winterfell, Lord Stark, que puedo tolerar muchas cosas. Pero hay una cosa que no puedo tolerar. Y es la violación de cualquier forma. Le advertí lo que haría si descubría que alguien cometiera algo así. Un acto vil. ¿Creías que mis palabras eran en broma? Escudriñando a la multitud, pudo sentir la resignación dentro de Stark. Solo, no hagas nada también. ¿Ostentoso? Preguntó Knox, recuperando algo de su buen humor, especialmente ante la perspectiva de matar violadores. Uno de sus pasatiempos favoritos. No se preocupe, Lord Stark. Podría acabar con estos 5 con ambos brazos atados a la espalda y las piernas atadas. No necesitaré hacer nada fantástico para terminar con esto. Bien, Stark asintió mientras se giraba para partir, solo para detenerse después de dar un solo paso. Y entre nosotros. Apruebo lo que estás haciendo. Ese hombre, Lorch, se lo esperaba desde hace mucho tiempo. Pero yo no pude verlo suceder. Entonces, mientras te castigo por hacer esto, en el mismo aliento te doy gracias por los que ya no pueden hablar. No hubo necesidad de que Stark diera más detalles, Knox sabía exactamente de qué estaba hablando. La muerte de Alia Martell y sus 2 hijos al final de la rebelión a manos de Lorch y otro llamado Gregor Clegane. Una vez que Lord Stark estuvo a salvo fuera del círculo de hombres, Knox entró en el centro y esperó mientras Lord Lannister reaparecía con sus 5 hombres a cuestas. Bueno, entonces, que comience la diversión. Al salir del círculo improvisado que se había formado en las afueras de Lordsport, Ned ocupó su lugar junto a Robert justo cuando Lord Tywin regresaba con Sir Lorch y los otros 5 hombres. Una parte de Ned, una parte que luchó por mantener enterrada, estaba un poco celosa por lo que estaba a punto de suceder. Knox estaba a punto de impartir una justicia largamente esperada. Un juez en el que Ned había querido participar durante años. Bueno, Ned, lamento que vayas a perder tan pronto a un hombre que te ha jurado lealtad. Robert suspiró mientras tomaba un trago de un cuerno de cerveza. ¿Cuándo recibió eso? Se había bebido 2 antes de venir aquí. ¿Y ahora tiene un tercero? Lord Stark no perderá a nadie, Excelencia. Ned miró a su lado y vio al hombre que acababa de hablar. Al igual que el rey, él también sostenía un cuerno de cerveza, pero ahí terminaban las similitudes. El hombre era alto como Robert, pero era casi calvo y tenía una áspera barba roja que goteaba vino.
Pero lo más interesante fue el hecho de que ninguno de los miembros de la Guardia Real estaba impidiendo su aproximación. Lo más probable es que sea un nuevo amigo bebedor. Ah, Toros, tu dios rojo te dice que Nox va a ganar en alguna visión de fuego, o cualquier mierda en la que creas. No, Toro se encogió de hombros y tomó un largo trago. Puedo sentirlo. Hay algo en él. Algo que no he sentido en mucho, mucho tiempo. Él ganará. De hecho, le pondré 20 dragones. Ja. ¿Estás listo? Robert se rió y le dio una palmada en la espalda al hombre. De hecho, también lo haré con una botella de Arbor Gold. Esto no es un jodido juego, Robert. Ned quiso maldecir a su amigo, pero se mordió la lengua. No importaría lo que dijera. Su amigo haría lo que quisiera. Siempre lo había hecho y siempre lo haría. Después de que Lorch y los otros 5 hombres Lannister llegaron al centro del ring, Lord Lannister dejó a los hombres y se dirigió hacia el rey. Se las arreglaron para prepararse rápidamente, pensó Ned, observando a los 6 hombres, todos los cuales se habían puesto una armadura de cuero hervido a excepción de Sir Lorch, que estaba vestido con placas de acero. No es que nada de eso importe mucho. Si Nox saca su sable de luz, esta batalla terminará antes de que pueda comenzar. Bueno, comencemos. Anunció Robert en voz alta, dando un paso hacia el ring. Yo, el rey Robert, el primero de su nombre, por la presente proclamo este juicio por combate por los crímenes de violación y agresión a un señor de Poniente y, a la mierda. Todos ustedes saben el resto. Váyanse antes de que me orine. Tras la orden del rey, Nox se volvió a colocar la máscara mientras los 5 hombres de Westerland desenvainaban sus espadas. Nox tuvo que darles crédito a los hombres, no estuvieron inactivos durante su breve partida. Los 5 estaban completamente vestidos una vez más. 4 de los hombres vestían lo que parecía cuero hervido con trozos de acero entretejidos para reforzar puntos vitales de su cuerpo y cada uno llevaba un yelmo de acero. Lorch, por otro lado, estaba completamente vestido con una armadura de placas de acero y llevaba un yelmo que parecía haber sido creado a partir de algún tipo de criatura que parecía ser un cruce entre un león y un murciélago. Pero antes de que alguien pudiera moverse, Nox levantó la mano. Si lo permite, Excelencia, deseo pedirle 2 cosas. El rey refunfuñó, disgustado porque aún no habían comenzado a matarse entre sí, pero asintió con la cabeza. Gracias, asintió Nox, mirando al señor de Westerland. En primer lugar, Lord Lannister, me disculpo por la pérdida de sus hombres. Pero no permitiré que un violador quede libre, sin importar su estatus o los colores que vistan. Y el segundo, es preguntarle si ustedes, hombres, tienen alguna última palabra que desea hablar. O si alguno de ustedes desea tomar el negro, esta es su última oportunidad para hacerlo. Los 5 hombres de Westerland parecieron desconcertados por un momento. Pero entonces Sir Lorch empezó a reírse, una risa visceral que hizo que los otros hombres también empezaran a reír. Últimas palabras. ¿Tomar el negro? Sir Lorch se rió. Es jodidamente rico venir por ti, ciego. El juicio ni siquiera ha comenzado todavía. Y te superan en número 5-1. Y ni siquiera llevas una puta arma. Pero si quieres las últimas palabras, ¿cómo? Sobre esto. Una vez que te mate, tomaré tu puto yelmo y lo colgaré en mi pared. Girando el cuello, Nox dejó que su ira lo atravesara mientras el lado oscuro de la fuerza impregnaba su ser. Me temo que estás equivocado. Nox gruñó, el lado oscuro contaminó su voz aún más que su yelmo, mientras que a su alrededor los hombres más cercanos a él comenzaron a temblar levemente al sentir los efectos residuales del lado oscuro. Esto no es un juicio. Esta es su ejecución. Joder, así es. El hombre más cercano a Nox gritó antes de levantar su espada y cargar contra él, buscando partirlo por la mitad con un golpe por encima de su cabeza. En el último momento, Nox se hizo a un lado casi casualmente, dejando que la espada cayera a su lado. Usando la fuerza para aumentar su velocidad, Nox se movió más rápido de lo que la mayoría podía seguir. Antes de que el hombre pudiera recuperarse de su salvaje golpe, Nox pateó con su pie derecho el costado de la rodilla del tonto. Los tendones y ligamentos se rompieron bajo la fuerza del golpe e hicieron que el hombre gritara de dolor cuando su rodilla cedió y lo arrastró al suelo. Luego, antes de que el hombre pudiera gritar por segunda vez, Nox extendió ambas manos y le agarró firmemente la barbilla con una mano y la nuca con la otra. Luego, con un rápido tirón, rompió el cuello del hombre con fuerza suficiente para girar su cabeza hacia atrás. Ese es uno, dijo Nox arrastrando las palabras, soltando al hombre que caía al suelo, muerto. Los 4 hombres restantes de Westerland se habían quedado rígidos como una tabla, al igual que la mayoría de los presentes, mientras todos contemplaban el cadáver a los pies de Nox.
Nox podía sentir el miedo que emanaba de los 4 hombres que quedaban, así como el asombro, el miedo y la curiosidad que brotaban de la multitud. «Bien», preguntó Nox, haciendo señas a los hombres restantes para que avanzaran con su mano derecha. «¿Vamos a pelear? ¿O simplemente se van a acostar y morir?». Sus palabras sacaron a los 4 hombres restantes de su estupor cuando todos comenzaron a acercarse a él con mucha más cautela que el último tonto. Nox dio un paso adelante y permaneció completamente pasivo mientras los 4 hombres se separaban y lentamente comenzaban a rodearlo. Una vez rodeado, Nox giró lentamente en círculos para poder enfrentar a cada hombre uno por uno. «¿Qué están esperando?». «Una invitación grabada», preguntó burlonamente, extendiendo los brazos a los lados. El hombre que estaba detrás de él golpeó primero, sin duda esperando tomarlo por sorpresa, apuntando su espada a su cuello. Pero en cambio, todo lo que encontró fue aire mientras Nox se agachaba tranquilamente bajo el columpio y retrocedía. Una vez detrás del hombre, lo agarró por la parte posterior de su armadura cerca de su cuello y lo movió físicamente hacia su derecha. Y lo puso justo en el camino de la espada de Sir Lorch, que atravesó la armadura de cuero del hombre y se hundió en su corazón. Pateando hacia un lado, Nox puso su pie en la espalda del moribundo y lo empujó hacia Lorch, derribando a ambos al suelo. Girando su cuerpo hacia un lado, Nox evadió el ataque de otro hombre de Westerland. Girando en un círculo cerrado, Nox atacó con su mano, sus dedos ligeramente curvados, lo que le permitió extender las garras de sus guanteletes. Las garras se clavaron en la suave carne de la garganta del hombre hasta el tercer nudillo de Nox. Nox curvó los dedos y le arrancó la mano, llevándose la laringe del hombre con él. Aún agarrando el trozo ensangrentado, Nox lo esquivó con calma mientras el hombre caía hacia adelante, agarrándose la garganta destrozada. Mientras el hombre caía, extendió la mano y le arrancó la capa de la espalda. 2 y 3. Dejando caer la laringe, Nox comenzó a limpiarse tranquilamente la sangre de su mano derecha mientras se enfrentaba al último soldado que quedaba. El hombre estaba temblando positivamente donde estaba. Y la mancha húmeda en los pantalones del hombre dio testimonio de lo asustado que estaba. Sin mencionar el olor que emanaba de él, indicando que se había ensuciado de ambas maneras. Increíble. Bueno, suspiró Nox, comprobando su mano. ¿Vamos a pelear o qué? El hombre permaneció inmóvil durante un largo momento antes de hacer un movimiento. Y ese movimiento fue dar media vuelta y correr lo más rápido que pudo lejos de Nox. Sacudiendo la cabeza, Nox deslizó su pie debajo de una de las espadas de los hombres caídos y la levantó en el aire. Con un solo movimiento, Nox se giró, atrapó la espada por la empuñadura y luego la envió de un extremo a otro, persiguiendo al hombre que huía mientras el anillo circundante se separaba a su alrededor. El hombre dejó escapar un solo grito mientras se agarraba la garganta destrozada cuando la hoja se enterró en la parte posterior de su cuello y salió por el frente. Dándole la espalda al moribundo, Nox se enfrentó a Lorch, quien apenas ahora había logrado recuperar el equilibrio y sostenía su espada en posición media sobre su cuerpo. Y ya son 4. Ahora, finalmente es 1 contra 1, Sir Armory Lorch. Prácticamente podía oler el terror que emanaba del hombre. Sus piernas temblaban y la punta de su espada temblaba ligeramente mientras estaba frente a él. Los ojos brillantes de Lorch oscilaron de un cadáver a otro antes de detenerse en Nox. ¿Crees que te tengo miedo, hijo de puta? ¿Crees que el hecho de que hayas matado a estos hombres te hace mejor que yo? No lo eres. Sacudiendo la cabeza, Nox cruzó las manos detrás de la espalda, completamente tranquilo a pesar de que él y este hombre estaban en una pelea a muerte. Bravuconería. Pura bravuconería. Puedes gritar todo lo que quieras, pero tú y yo sabemos la verdad. Estás cagado de miedo. Tanto es así, que apenas puedes mantener firme tu espada. Gruñendo, Lorch volvió a sujetar su espada, y parte de su temblor lo abandonó. Cree lo que quieras. Pero yo he matado a hombres mucho más grandes que tú. No, no lo has hecho, Nox casi se rió. Pero perdonaré tu falta de comprensión. Verás, fuiste criado con una visión muy estrecha del poder. Crees que tu nombre te da poder. O tal vez sean tus músculos, o tu armadura de alta calidad, o tu espada forjada en un castillo, o incluso tu habilidad con dicha espada. O tal vez crees que el oro tiene verdadero poder. Si bien muchos creen que estas cosas definen el poder, no son mi definición de poder. Girando ligeramente su cuerpo con su pie derecho hacia adelante, miró a su oponente. Ven, te enseñaré mi definición de poder. No tuvo que esperar mucho. Sus palabras habían irritado a Lorch hasta el punto de que la mayoría de los pensamientos racionales habían abandonado su mente, aunque para empezar no había mucho allí. Lanzando un grito feroz, Lorch cargó contra Nox con su espada en alto, listo para cortar a Nox en 2.
A pesar de su grito y carga, Nox no se movió. Cuando menos de 5 pasos lo separaron, los ojos de Lorch se entrecerraron mientras Nox se mantenía firme, con las manos todavía detrás de la espalda. Con menos de 2 pasos entre ellos, Lorch descargó su espada trazando un arco feroz. Aún así, Nox mantuvo las manos detrás de la espalda. Solo cuando la espada estuvo al alcance de la mano, Nox se movió. Su mano izquierda salió de su espalda y se estiró. Los ojos de Lorch se abrieron cuando sus movimientos se detuvieron abruptamente. Alrededor del ring, todos los hombres y las pocas mujeres presentes miraban con los ojos muy abiertos la hazaña imposible que estaban presenciando. Nox, todavía de pie tranquilamente, tenía la mano izquierda extendida. Y en su mano, apretada entre los dedos y el pulgar, estaba el filo de la espada de Lorch. Patético. Nox gruñó, girando la espada hacia un lado antes de darle un revés a Lorch en el pecho con su mano derecha con fuerza suficiente para arrojar al hombre con armadura sobre su espalda a 3 metros de Nox. ¿Lo ves?, preguntó Nox mientras Lorch lo miraba desde su lugar en el suelo, con una abolladura del tamaño de una mano en el pecho de su armadura desde donde Nox lo golpeó. La diferencia entre nosotros surge de nuestras definiciones de poder. Y nunca puedes ni siquiera soñar con alcanzar mi nivel. Esta pelea ha terminado. Así que, haznos un favor a ambos y cae sobre tu espada ya. Realmente no tengo ganas de gastar la energía que se necesitaría para acabar con tu vida. Es como pedirle al rey que arroje un cubo de mierda. Sacudiendo la cabeza, Lorch se puso de pie con la espada firmemente sujeta ante él. Vete a la mierda, bastardo extranjero. Aún no estoy muerto. Te voy a destripar como hice con esa pequeña puta dragón. Suspirando, Nox sacudió la cabeza. Bueno, hasta aquí la misericordia. Murmuró, dejando que el lado oscuro lo llenara. Soltando otro grito de guerra, Lorch cargó de nuevo, esta vez con la espada al nivel del suelo, apuntando directamente al pecho de Nox. Cuando logró cruzar la mitad de la distancia, Nox levantó la mano y extendió la fuerza, agarrando y sosteniendo a Lorch congelado a medio paso. Docenas de voces, la mayoría de ellas sureñas, gritaron sorprendidas ante la demostración casi casual de magia de Nox. El aire a su alrededor se saturó de emoción cuando algunos hombres incluso se arrodillaron y comenzaron a murmurar oraciones pidiendo seguridad. Incluso el rey pareció sorprendido, abrió mucho los ojos y bajó la mandíbula. Solo 3 hombres mantuvieron la calma. Lord Stark, Lord Stannis Baratheon y Lord Lannister. Como dije, comentó Nox, dando un paso adelante, con la mano aún extendida mientras ignoraba los murmullos que ocurrían a su alrededor. La diferencia entre nosotros es una que nunca podrías cruzar. Había planeado concederte una muerte rápida, pero ya no. No. Creo que primero tendrás que sufrir un poco antes de que te permita morir. Nox se acercó para que los dos estuvieran casi cara a cara, levantó la mano abierta y lentamente comenzó a cerrar el puño. Al principio, parecía que no pasaba nada. Pero entonces los ojos de Lorch temblaron y gruñó. La armadura de su cuerpo comenzó a abollarse a medida que Nox aplicaba cada vez más presión sobre el aspirante a caballero. Lorch aguantó por un tiempo, pero pronto no pudo ocultar lo que estaba sucediendo cuando su propia armadura comenzó a aplastarlo. Un fuerte chasquido se hizo eco del grito de agonía de Lorch cuando el hombre se desplomó cuando los huesos de sus piernas se rompieron casi simultáneamente. Señor. Tywin. Lorch gritó, escupiendo sangre de su boca mientras buscaba desesperadamente a su señor mientras su armadura se contraía a su alrededor, aplastándolo hasta la muerte. ¡Ayúdame! A pesar del grito, el señor de las tierras del oeste simplemente observó cómo su hombre era lentamente aplastado hasta morir ante sus ojos por una fuerza aparentemente invisible controlada por Nox. Pero a diferencia de la mayoría, que miraban a Nox con horror, Tywin parecía contemplativo. Los dioses han hablado, Ser Lorch. Lord Lannister gritó por encima de los gritos de su abanderado. Y has sido declarado culpable. Que encuentres la paz con los dioses. Traición. Miedo. Angustia. Todos pasaron por Lorch mientras miraba fijamente a su señor mientras su armadura lo aplastaba. Señor Tywin. Lorch gritó cuando sus costillas comenzaron a rozarse unas contra otras antes de romperse. Merced. Suficiente. Una voz fuerte y clara cortó los gritos de Lorch, haciendo que todos se volvieran hacia su fuente. Lord Stark estaba de pie justo delante del rey, con una expresión de ira en su rostro mientras miraba a Lorch y luego a Nox. Los dioses han decretado, Nox. El juicio ha terminado. Termina con él. De buen corazón, suspiró Nox. Todavía no se ha dado cuenta de que a veces es necesario hacer una declaración. Como desee, Lord Stark, asintió Nox, liberando a Lorch.
Lo que quedaba del caballero cayó al suelo, la sangre corría libremente por su boca mientras gemía de agonía. Knox metió la mano en los pliegues de su túnica y sacó su sable de luz. Un chasquido sonó a través del ring cuando todos los hombres del sur reunidos, excepto Lord Stark y Lannister, involuntariamente dieron un paso atrás en respuesta a la repentina aparición del sable de luz de Knox. Knox dio un paso adelante y realizó 2 cortes rápidos. El primero separó las manos de Lorch de sus brazos. Y el segundo le separó la cabeza del cuello. Desactivando su sable de luz, Knox usó la fuerza para recoger las manos cortadas, seguido de la invocación de una capa para envolver las manos. Una vez que estuvieron aseguradas, caminó resueltamente hacia Lord Stark. Una vez que estuvo de pie ante el Guardián del Norte, le tendió las manos cubiertas con la capa. Eventualmente necesitaremos establecer acuerdos comerciales con Dorne para que algunos de nuestros proyectos se hagan realidad. Intente ofrecerles las manos del hombre que asesinó brutalmente a Rhaenys Targaryen. Stark no parecía muy contento, pero el lado lógico de su mente finalmente ganó y asintió, tomando las manos de Knox. Dándole la espalda al Guardián del Norte, Knox regresó al centro del ring. Una vez que estuvo de pie junto a los cadáveres de Lorch y sus hombres, levantó la voz y se dirigió a la multitud reunida. Mi nombre es Alim Knox. Soy un señor de los Sith y actual residente y sirviente de Lord Eddard Stark, Guardián del Norte. Y como todos pueden ver claramente, soy un hechicero de no poco talento. Hay mucho que puedo tolerarlo y lo toleraré, pero la violación nunca estará entre ellas. Así que mantengan lo que han visto hoy aquí en primer plano en sus mentes. Porque si sus penes saltan de sus pantalones y se meten en un participante que no está dispuesto, entonces será mejor reza a los dioses que sigas para que alcances la seguridad del Castillo Negro antes de que yo llegue a ti. Porque puedo asegurarles a todos que no volveré a ser tan misericordioso. Su artículo decía que Knox deliberadamente les dio la espalda a los cadáveres y se dirigió hacia donde sabía que los norteños planeaban establecer su campamento.